O sea, lo de Macri es caradurez pura porque los tarifazos que estamos pagando nosotros, los pequeños comerciantes y todo lo que nos cuesta, no solo la luz, sino el transporte, el gas, el agua, están ganando sus amigos. O sea, los que van a cenar con él a la casa para las fiestas, ahora para Pascua, como Caputo, Lewis, etcétera, son los que están ganando fortunas porque el gas que sacan de Argentina se lo estamos pagando en dólares. Entonces ahí hay una mentira cuando el gobierno dice la comparación con otros países, porque acá vos tenés el gas que lo extraes de Argentina, lo procesás en Argentina, se transporta dentro del país con trabajo argentino y nos lo cobran en dólares. ¿Quién paga? ¿Quién se lleva esos dólares? Los amigos del gobierno. Por eso acá un esquema, yo veía, comparto, o sea, hoy comprar pescado, que era el tema, digamos, de Semana Santa, es imposible. Justo estuve con reunión con distintos secundarios de la provincia de Buenos Aires y, por ejemplo, te decían que ahora en la casa comen una vez al día, porque ya no tienen para comer 2 veces. Y entonces buscan llevarse alguna vianda de la escuela. No el pescado, el pollo, que siempre fue lo más popular de la carne, te dicen el pollo es un lujo. Entonces la situación es esa, o sea, hay gente que se está cayendo de una situación donde, bueno, te estoy hablando de familias que tienen trabajo, no de desocupados. Tienen trabajo y, por ejemplo, o pasan de una casa más grande, se tienen que mudar a una casa más chica porque no les alcanza para el alquiler. Entonces, por lo de la emergencia tarifaria que vos me preguntabas, desde nuestro punto de vista es muy limitado. ¿Por qué? Porque vos congelás las tarifas al día de hoy. Entonces, por ejemplo, el jubilado que cobra 9.000 pesos y le llegó 1.000 de gas para ser súper favorable y 2.000 de luz, o sea que un 30% de lo que él ingresa, sin contar los medicamentos, la comida, ni hablar del alquiler, se va en tarifas, eso seguiría así. Entonces, no es una situación muy sostenible. A mí me parece que lo que está bien para empezar a plantear es, bueno, hay un problema de fondo con el tema de los servicios públicos y cómo aumentan los tarifazos. En algún momento me parece que nos deberíamos replantear lo siguiente. Estas empresas que eran estatales, las privatizó el menemismo. Desde que la privatizó el menemismo dejaron de ser un servicio público, o sea, un derecho que alguien, por ejemplo, una madre, un padre, que tiene que volver a su casa después de trabajar y le cocina a sus hijos, tiene que estar haciéndole ganar fortunas a Lewis o a Midling con Damián, su trabajo. La verdad es que nosotros querríamos que hubiera otro proyecto de país en curso, que no lo hay y que no tenemos expectativa de que lo vaya a hacer Macri. Justamente. Ese proyecto de país que plantean ustedes desde Frente de Izquierda, ¿cuál podría ser, Patricio? Mira, por eso, para mí hay temas que son clave. Hay 2 temas que son estructurales en la Argentina y si no se habla de eso en las elecciones o en la campaña electoral es porque la gran mayoría de los partidos no quieren hablar. Uno, te decía, son los servicios públicos. Se habla, ¿no?, que está dolarizado todo. Que esté dolarizado no es un hecho natural. O sea, insisto, el petróleo se saca de Argentina, el gas se saca de Argentina. Que estén dolarizados es porque se privatizaron y entonces pasó de ser un servicio público a algo con lo que tienen que tener ganancias unos pocos empresarios. Nosotros lo que estamos diciendo es, hay que anular esas privatizaciones y con la plata que se están llevando esos empresarios, que es la misma que fugan, tenemos que hacer un plan de inversiones para poder desarrollar la estructura energética que va desde que sacás el gas hasta que te llega la luz. Y el otro punto central es el punto de la deuda externa. En los próximos 6 años, Argentina va a tener que pagar supuestamente más de 300.000 millones de dólares, 320.000, 21.000. Es imposible. O sea, lo que hicieron es, nos endeudaron totalmente, nos ataron al fondo, y ahora el fondo, ¿qué es lo que dice? Dice, si quieren renegociar, tienen que pasar la reforma laboral, tienen que pasar la reforma previsional. ¿Qué quiere decir esto? Vos sos trabajador, menos derecho. ¿Qué quiere decir esto? Vos sos jubilado, vas a cobrar menos de lo que estás cobrando ahora. El ejemplo es claro. En Grecia, por ejemplo, hicieron más de 9 recortes de jubilaciones desde que están con el plan del FMI. Entonces nosotros lo que decimos es, no es que hay que romper con el FMI porque estamos en contra ideológicamente. Argentina va a un default, o sea, no puede pagar toda la deuda que contrajeron. Es imposible.
Y si no queremos que nos destruyan como país, a los trabajadores especialmente, para poder pagar esa deuda, lo que hay que hacer es, no señores, miren, nosotros primero vamos a satisfacer las necesidades que hay de hambre, de desocupación, infraestructura, etcétera, y después vemos esta deuda, que probablemente es gran parte ilegítima e ilegal, como hay causas que están. De todas formas, el otro día escuchaba estadísticas que determinan que la deuda con el FMI es simplemente el 15% de la deuda total, de la deuda pública total que tiene la República Argentina. Es decir, es un problema, no es el peor problema. Esto que es lo que quiero decir, es que el gobierno de Mauricio Macri, la herencia que le va a dejar al gobierno que venga es peor que la herencia que le dejó Cristina al propio Macri. A ver si se entiende claramente. En términos de endeudamiento, sin ningún lugar a duda. Sí, en términos de endeudamiento, en términos de déficit fiscal, hay que ver todavía. ¿Sabés que yo te escuchaba decir y decir? Un segundo, porque en términos de endeudamiento, es verdad, Argentina ya está yendo a tener un 100% de deuda comparado con el PBI, o sea, casi que va a deber lo que produce en todo un año todo el país. El FMI es verdad que es una parte de eso, nada más, igual un poco más elevada, pero no importa, pero hay un problema puntual, que es que el FMI, vos la deuda no es defaulteable y no acepta quitas y se mete en tu plan de gobierno. Pero el resto de la deuda no, el FMI es un punto clave. Lo que yo quisiera cambiar ahora, y me parece la política, y le pregunto a los de economía que saben un poquito más, pero lo que yo quiero preguntar es, hacemos el foco y planteamos puntualmente cómo se paga, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar la deuda? Cuando en realidad tendremos que poner el foco es, ¿qué se hizo con el dinero? ¿Dónde se pagó? A ver, yo no veo rutas nuevas, no veo colegios nuevos, no veo jardines nuevos, no veo absolutamente nada. Si a mí me viene por mes 2.000 pesos de tarjeta de crédito, yo sé qué hice con 2.000 pesos de tarjeta de crédito, porque me dice cuota supermercado, una de 12, cuota... Yo no sé qué hizo este gobierno con el dinero. Si vos comparás la fuga de capitales que hay con la deuda que ingresó por parte del FMI, son gemelos. O sea, la plata que entra por un lado del FMI es plata que el gobierno, lo que decían o sea, que ya no tienen que mantener los dólares en Argentina, ni siquiera un solo día. O sea, los que están hoy en esta timba financiera de las LELIC, las LEVAC, mañana pueden decir, se venció, compré dólares, me das los dólares, me fui a Miami, me fui a los paraísos fiscales, etcétera. Entonces, si vos comparás, lo que están haciendo es, te siguen endeudando para que ellos puedan seguir fugando esos capitales. Entonces, cuando termine todo esto, y ya nadie pueda pagar, o sea, el país ya no pueda pagar, lo que vamos a tener es que toda esa plata con la que nos endeudamos se fugó, no está. La realidad es que los datos son que hay menos pymes en el sistema, y eso es malo. ¿Cómo se recomponen, digo, esas pymes? Esos kioscos que hicimos acá uniforme y cerraron 28.000 en el último año. ¿Cómo se vuelven a instalar cuando se fundieron? Digo, ¿a partir de qué? Lo que pasa es que yo comparto parte de lo que él decía en el sentido de hoy las pymes, digamos, en gran parte del empleo. Pero la carga fiscal es una parte, se puede discutir, pero si vos tenés un kiosco y te llegan 15.000 pesos de servicios, de luz, es imposible, es completamente imposible. Entonces, cuando nosotros decimos hay que anular las privatizaciones menemistas, que no sé por qué nadie lo quiere tocar, si ustedes se fijan, nadie dice que hay que anular eso que hizo el menemismo, porque el menemismo se robó todo, pero ¿y ahora cómo damos vuelta lo que hizo eso? Bueno, eso no se tocó. ¿Pero vos no creés que la carga impositiva en su totalidad es excesiva? Depende para qué sector. Porque es verdad. Bueno, que, él hablaba de microemprendedores y pymes. Claro, porque es verdad, incluso para las familias que van a comprar, el IVA en gran parte es una gran carga. Pero toda esta gente, que los bancos, por ejemplo, ustedes fíjense, no se piensen cuánta fue su paritaria, el que tuvo suerte de tener un trabajo en blanco y tener paritarias. ¿Saben cuánto ganaron más los bancos en un año? Un 125% más. Entonces, si vos no afectás los intereses de los bancos, que son los que hoy se están llevando la plata, que tienen, digamos, una carga impositiva muy baja con respecto a lo que ganan, por eso es la timba financiera donde están metiendo toda la plata, si vos no afectás las grandes privatizaciones, que son las que generan los servicios, y si vos con eso, por ejemplo, ahora que hay mucha desocupación, si vos sumás que podrías bajar drásticamente el precio de los servicios, o sea que habría más plata también para que se gaste en el barrio, digamos, en los comercios del barrio, para generar eso, para que incluso pueda haber más sectores productivos que salgan de la crisis en la que están. Si vos no invertís la plata que le estás llevando a pagar al Fondo Monetario y la deuda en una red energética, por ejemplo, en Argentina, ni hablar de hospitales, escuelas que faltan y que generarían un montón de empleo. Hay un punto que también sería muy importante tocar. Las grandes empresas hoy están despidiendo gente. Las grandes empresas, hablo de
Sí, automotrices. Coca-Cola, las automotrices. Kraft, o sea, las grandes empresas. ¿Por qué? Te dicen porque estamos en una crisis. Bueno, cuando ganaron millones, esos millones no los repartieron entre todos los trabajadores. Cuando tienen deudas, cuando tienen ganan menos, ahí sí pagan los trabajadores. Bueno, en vez de despedir, nosotros decimos algo más simple para los trabajadores y más complicado para los empresarios, pero por eso les molesta. En vez de despedir, hay que repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, y entonces ahí vas a tener menos desocupados. Menos desocupados, ¿qué quiere decir? Que los que tienen microemprendimientos, los comercios, etcétera, no van a perder sus clientes. Porque si vos no afectás eso, todo lo demás es como querer curar con una aspirina un cáncer. Es imposible. Juan Cruz.